Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 42, y los versículos 21 al 22, donde dice: Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿No os hablé yo y dije? ¿No pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Cuando comenzamos a hablar de la cuestión de su culpa respecto a la muerte de José, que según pensaban había ocurrido, los hermanos de José, ellos recuerdan con claridad, a pesar del tiempo transcurrido, la angustia del alma de su joven hermano, ya que hay quien comenta que dice que los gritos de la víctima cuando nos rogaba o imploraba misericordia no son escuchados en el capítulo 37, sino solamente aquí sonaban otra vez en los oídos que habían estado cerrados a ellos antes. Nótese que un sabor a retribución, angustia, estaba despertando sentimientos que las lágrimas de un hermano y un padre habían dejado totalmente sin tocar. El hecho de que el tiempo no borra el pecado y que no tiene poder sobre la conciencia es puesto aquí de manifiesto por la confesión que los hermanos de José hacen de su culpa. La conciencia de aquellos 10 hombres eran atormentadas por la injusticia cometida contra José, su hermano. El tiempo de reconocerlo y confesarlo había llegado. La confesión registrada en el versículo 21 es clara y bien elocuente, cuando dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Note que los hermanos de José reconocen que la angustia que experimentaban era el justo castigo por la angustia del alma de José, cuando le suplicaba que no lo vendiesen a los madianitas. El vocablo hebreo asén, usado en el versículo 21, se refiere tanto a la culpa como a su castigo. Note que ambos significados son inseparables. Y también obsérvese las palabras de los hermanos de José cuando dicen: hemos pecado y somos culpables. Vemos aquí que es la conciencia de ellos. Y también dicen: vimos la angustia de su alma. Vemos aquí el recuerdo que había todavía en ellos. También dicen: por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Vemos aquí la razón de todo ello. En aquel momento Rubén, el hermano mayor, reprendió al resto y les recordó lo que él mismo había hecho, ya que Rubén reconoció su debilidad, pues como hermano mayor, él debió de haber impedido aquel acto malvado, pero no fue capaz de hacerlo, de modo que era tan culpable como los demás. Sus palabras finales fueron: he aquí también se nos demanda su sangre. Versículo 22. Son palabras, y nótese, de confesión y de tristeza. Continuar con los versículos 23 y 24, donde dice: pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Nótese que José fue vencido por la emoción y salió del lugar donde estaba para llorar
a solas. Cuando regresó, se lesionó a Simeón y lo dejó como rehén, quizás porque seguía en edad a Rubén. También podría ser por el hecho de que José pensó que Simeón necesitaba estar en la prisión más que los otros hermanos. Al parecer, Simeón era el más cruel de todos los hijos de Jacob, como señala el capítulo 34, versículo 25, y también el capítulo 49 y los versículos 5 al 7. Simeón y Leví fueron los responsables de la masacre de Siquén, y es probable que Simeón fuese quien más hizo sufrir a José. Continuar con los versículos 25 al 26, donde dice: Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Estos versículos están revelando la bondad de José hacia su familia. También está poniendo de manifiesto la autoridad de José como gobernador de Egipto. No solo llenó los sacos de su hermano, sino que también les dio comida para el camino, demostrando así su misericordia. Continuar con los versículos 27 y 28, donde dice: Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón, y espantado dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que no has hecho, Dios? El descubrimiento del dinero en el costal produce terror en el corazón de los hermanos de José, porque podían ser acusados de robo. Una señal de que la conciencia de aquellos hombres estaba mucho más susceptible y sensible lo demuestra la reacción de ellos al decir: ¿Qué es esto que no has hecho, Dios? Nótese que por primera vez los hermanos de José mencionan el nombre de Dios. Eso está evidenciando el hecho de que sus conciencias han sido despertadas. Y ahora ven la mano de Dios actuando en la difícil situación en la que ellos se encontraban. Quizás los hermanos de José comienzan ellos a entender que Jehová Dios estaba poniendo a la luz la iniquidad que ellos habían cometido contra su hermano José. La conciencia de aquellos hombres se convirtió en el gran acusador de sus vidas, como también nos muestra en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido, diciendo: Y llegaron a Jacob su padre a la tierra de Canaán, sin que los persiguieran, ni le hicieran retroceder, ni los retrasaran en su viaje como pudieran temer. Dice, y les contó todo lo que le había acontecido, principalmente lo que le sucedió mientras estaban en Egipto. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. El hombre que es el Señor de la tierra, de Egipto, no es el rey, sino el gobernador de la misma, cuya autoridad bajo Faraón era muy grande y alcanzaba a toda la tierra y todos los asuntos políticos y, especialmente, los relacionados con el grano y su venta. Ellos le comentan al padre y le dicen que nos habló con dureza, le dio palabras duras, miradas severas, y la usó de una manera áspera, y nos tomó además como espías del país,
presentó tal cargo contra ellos y los trató como tales, o los dio, los encarcelaron como tales. Continuará con el versículo 31, donde dice: y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. En otras palabras, le está diciendo que nosotros le dijimos, somos hombres de verdad, hombres honestos, rectos, no dados a prácticas traicioneras y malas, ni en el país donde vivían, ni en ningún otro lugar. Vinieron a Egipto sin mala intención sobre el país. Solo lo hicieron para comprar maíz para el alivio de sus familias en necesidad. No somos espías, o nunca lo fueron. Nunca habían sido culpables de tales prácticas y nunca habían sido acusados de nada de ese tipo. Por tanto, ellos negaron la acusación y detestaron el carácter. Continuaron con el versículo 32, donde dice: somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Note que todos los hermanos, por parte del padre, aunque no por parte de madre, y por un solo padre, habían sido 12, y lo eran ahora, aunque no lo sabían, suponiendo que uno estaba muerto, como se observa a continuación. Cuando dice uno no lo es decir, no está vivo, sino muerto. Por otro lado, en el Targum de Jonathan, dice que ha sido de uno que no conocemos, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Note que ello sería prueba de demostración de ello de lo que estaban diciendo. Deja uno de tus hermanos aquí conmigo como rehén. No dicen aprisionado en la cárcel. Versículo 19. Como lo hizo José, porque no entristecieran a su padre, al menos que no se lo dirían de inmediato, para que no le afectara demasiado. Y toma alimento para el hambre de tu casa y vete. Esto es maíz para el alivio de sus familias, angustiadas por el hambre. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Dice el texto: traerme a tu hermano menor. Era su hermano Benjamín. Entonces sabré que no sois espías, sino que sois hombres de verdad. Sabía que ya no eran espías, sino hombres honestos, honrados con respecto a cualquier designio sobre el país. Pero luego debe reconocerlos y reconocerlos como tales, teniendo pruebas tan claras de lo que dijeron ellos que era verdad. Y así libraría a su hermano, es decir, a su hermano Simeón, que quedó atado, aunque esta circunstancia también lo oculta aquí, cuidadosamente a su padre, y comeréis en la tierra, no solo por el grano, sino por cualquier otra mercancía que Egipto suministró a sus vecinos. Continuará con el versículo 35, donde dice: y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Inmediatamente después del relato de los hermanos de José, tuvo lugar una gran conmoción. El hecho de encontrar el dinero para la compra de los granos que le habían sido devueltos por orden de José, causó en ellos gran temor en el corazón de los hijos de Jacob. Note que aquellos hombres podían ser acusados de robo
al reino de Egipto y podrían ser severamente castigados. Añádese a eso el hecho de que Simeón había sido retenido en Egipto hasta que Benjamín fuese llevado a la presencia de José. Todo eso, sin duda, entristeció grandemente el corazón de Jacob. Continuar con el versículo 36, donde dice: Entonces su padre Jacob le dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Aún el sobrio valor del patriarca manifiesta también su debilidad. Jacob ahora ve que todo peligra, y el más terrible de los resultados aparece delante de él. Note que ahora anticipa la pérdida de 3 de sus hijos. El patriarca se acerca a la verdad, sin querer hacerlo, cuando los acusa de privarlo de sus hijos. La queja de Jacob es sumamente dolorosa, ya que da por pérdida a José. Simeón está preso en Egipto y está a punto de separarse para siempre también de Benjamín. Todos esos pensamientos corren como un torrente por la mente del anciano patriarca. Eso lo lleva a expresar con suma tristeza: contra mí son todas estas cosas. Las palabras de Jacob, sin embargo, son tristes y además son producto de la incredulidad o quizás de la ignorancia, porque Jacob estaba equivocado. El plan soberano de Dios estaba funcionando a la perfección. Lo cierto es que todas las cosas estaban progresando hacia un glorioso clímax. Muy pronto, Jacob tendría delante de él a José, el hijo que creía tener perdido, y también a Simeón y a Benjamín. Continúo ahora con el versículo 37, donde dice: Y Rubén habló a su padre diciendo: Harás morir a mis 2 hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. La acusación hecha por Jacob, responsabilizando a sus hijos por la pérdida de José y Simeón, provocó la descabellada idea de Rubén. En realidad, no se pregunta cómo es posible que Rubén ofrezca la vida de sus 2 hijos si no fuese capaz de devolver sanos y salvos a Simeón y Benjamín. Tal idea es inexplicable y además insensata. Lo cierto es que los hijos de Jacob, incluyendo también a Rubén, ellos se encuentran atrapados por sus mentiras pasadas y por el presente despertar de sus conciencias. La oferta extravagante de Rubén es totalmente irracional. ¿Por qué causa la muerte de 2 nietos para compensar la pérdida de un hijo? Nadie que esté en sus cabales propondría tal acción. Continúo ahora con el versículo 38, donde dice: Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El rechazo de Jacob es categórico cuando dice: No descenderá mi hijo con vosotros. El patriarca siente que no es capaz de soportar otro golpe. Note que su afirmación es enfática cuando dice: haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob usa el vocablo Seol, que se usa 66 veces en el Antiguo Testamento. Note que el Seol es el lugar a donde van los muertos. En primera instancia, se refiere al sepulcro, pero también se refiere al ámbito de la muerte, en contraste al ámbito de la vida. El énfasis está en lo terrible de la muerte, en comparación con la vida. En el Antiguo Testamento habla del Seol en los siguientes términos. Por ejemplo,
En primer lugar, la boca del Seol, Salmo 141, versículo 7. Segundo lugar, lugar muy espacioso, Isaías capítulo 5, versículo 14. En tercer lugar, lugar que nunca se sacia, Proverbios capítulo 27, versículo 20 y capítulo 30, versículo 16. En cuarto lugar, un fuego que jamás dice basta, Proverbios capítulo 30, versículo 16. En quinto lugar, un lugar de gran poder, Salmo 89, versículo 48. En sexto lugar, solo Dios puede redimir del Seol, Oseas capítulo 13, versículo 14. Y en séptimo lugar, semejante a una gran profundidad, Job capítulo 17, versículo 16. Sobre esto, el profesor Leopold comenta lo siguiente acerca del significado del Seol en el Antiguo Testamento, cuando dice que el Seol, en la literatura hebrea temprana, es el lugar común de la habitación de todos los que han partido, y es por lo tanto tan vago como el más allá o el sepulcro. Ahora bien, no dice nada acerca del estado de los que han partido y han ido allí. Mucho más tarde, se convierte en el término que describe la habitación de los inicuos. Note que se le ha atribuido mucho acerca de ese vocablo sin base sólida. Jacob, por lo tanto, expresa solo este pensamiento. Mis últimos días, si Benjamín muere, estarán sumergidos en gran tristeza, bajo cuya carga yo moriré. Y voy concluyendo con esto. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Nótese que José permitió que sus hermanos, ellos experimentaran solo un poco de lo que él había experimentado al meterlos en prisión por 3 días. Luego también, a propósito, los puso en una posición difícil de retener a Simeón como rehén y exigir que ellos regresaran con Benjamín. Y finalmente, aumentó su ansiedad al colocar el dinero que habían pagado por el grano en cada uno de sus costales. Amigo y amiga oyente, el Señor Jesús dijo: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. Mateo capítulo 7, versículo 2. Y el apóstol Pablo agregó: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo. Mi amigo, mi amiga oyente, todo lo que tú has sembrado, eso va a ser lo que vas a cosechar. Si tú has sembrado el ignorar a Dios, pues así estarás toda la eternidad, sin Dios, sin esperanza. Pero sin embargo, ahora creyendo en la obra del Señor Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario, y no solo creyendo, sino también invitándole a que venga a tu corazón, que venga a tu vida, pues tú harás que ahora Él pueda venir a tu corazón, y eso que tú siembras ahora es lo que vas a cosechar en el futuro, es decir, en la eternidad, toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Por tanto, yo te animo en este momento a que tú puedas aceptar aquello que Dios te ofrece, que es la salvación en Cristo Jesús. Si nunca antes le has invitado a que venga a tu vida, si le has ignorado, pues ahora tienes la ocasión de hacer una oración de fe, sencilla, pero sincera. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, he hecho cosas malas, muy malas. Y también es cierto que muchas veces esas cosas se han vuelto en contra de mí, pero no quiero seguir así, sino que te pido perdón por todos mis pecados, todo el mal que he hecho, me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto
en mi corazón como mi Salvador, creyendo que tú eres el dador de la vida, que tú eres quien resucitó de entre los muertos y además estás vivo. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.